escuchás. Viví la experiencia completa. vorterixmardelplata.com.ar. Vorterix llegó a Mar del Plata. FM 104.5. La ciudad ahora está feliz. Vuelta por el universo. La vuelta al mundo en 2 horas. Check-in. Sábados 8 a.m. Check-out. Sábados 10 a.m. Medio de transporte. Vorterix Mar del Plata. Frecuencia 104.5. Streaming. vorterixmardelplata.com.ar. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Ocho 43 en todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Primera entrevista de la mañana, Meli. Primera entrevista de la mañana y es una cápsula adelantada en el programa, no adelantada en la fecha, aunque en realidad fue un proceso que hace algunos días se cumplió el 30º aniversario del inicio de lo que conocemos como el genocidio de Ruanda. Y para analizarlo tenemos a, ya una amiga de la casa. Exactamente, tenemos a Silvia Perazo, historiadora, especialista en África contemporánea, presidenta de ANUAR, Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina, y como siempre es un gusto recibirla en nuestro programa. Ya la consideramos una amiga de Vuelta por el Universo. ¿Cómo te va, Silvia? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están, chicos? Qué bueno hablar con ustedes otra vez. ¿Cómo andan? Bueno, el gusto es nuestro, diría Serrat y compañía. Sí, re lindo estar con ustedes, como siempre. Bueno, un placer. Muchas gracias, Silvia. Bueno, tenemos que hablar de un episodio que yo no sé si en un principio se lo catalogó de genocidio, porque muchos hablaban de una masacre que duró 100 días, y que terminó aproximadamente con 800.000 muertos. Pero antes de hablar del genocidio en Ruanda, te pregunto, ¿cómo era Ruanda antes del genocidio? Bueno, mira, Ruanda era un país ignoto de África Central, que nadie conocía, y que trágicamente conocimos todos después de lo que pasó en 1994. Era un país en ese momento atrasado, mucho más atrasado de lo que es ahora. Hoy en día Ruanda es uno de los estados que más crece de África, paradójicamente, ¿no? Porque tiene una situación bastante, por otro lado, controversial. Antes del genocidio era un país absolutamente rural, gobernado supuestamente por una república, pero en realidad el presidente había surgido en el 73 por un golpe de Estado y seguía gobernando el país. De hecho, gobernó el país hasta el genocidio, ¿no? Cambia todo drásticamente en 1990 con la invasión del Frente Patriótico Ruandés, que fue un grupo armado que invade el país desde Uganda, y bueno, desde allí la violencia, que como vos bien decías al principio, no se la catalogó como... Claro. Digamos, como un genocidio, sino como masacres en masa, a gran escala, étnicas y demás, ¿no? Bueno, digo, ¿y cómo se llevó a cabo ese genocidio? Porque muchos dicen que fue organizado meticulosamente. ¿Y por qué fue un hecho tan cruel y violento el genocidio en Ruanda? Mira, lo primero que uno siempre tiene que decir es que el genocidio, digamos, de una u otra forma tiene cierto grado de planificación, ¿no? Esto lo digo porque en general siempre hubo como, o sea, en términos generales, en los últimos 20 años estuvo como la idea, dos ideas contrapuestas. Por un lado, que era un genocidio popular, o sea, que la gente había salido el 6 de abril a matar a sus vecinos para vengar la muerte de su presidente, y otra que había sido meticulosamente planificado, ¿no? Yo estudio Ruanda desde hace 25 años,
Y todo eso está cambiando, sobre todo a la luz de los documentos desclasificados, de las nuevas informaciones, de la gente que empezó a hablar, ¿no? Hay que tener en cuenta que quienes hicieron el genocidio eran muy jóvenes en ese momento. Y 30 años después, por ahí tienen la edad, no la de ustedes que son más jóvenes que yo, pero la edad mía, ¿no? Entonces, ahora empezaron a contar, también salieron los testimonios de la Corte Penal Internacional, empezaron a darse a la luz y se empezaron a ver de otra forma. Entonces, ni hubo un genocidio popular, ¿no? Ni tampoco hubo un plan del genocidio. Lo que hubo es una organización por parte del Estado para tratar de forzar al Frente Patriótico Ruandés a que abandonara el territorio, ¿no? Y ahí se incluyó una violencia masiva que termina en genocidio, ¿no? Eso es importante de resaltarlo, porque cuando vos vas a eliminar a 850.000 personas en 6 semanas, ¿no? Que te da más o menos un ratio de 10.000 personas por día y 1.200 personas por hora, eso es imposible que se dé, ¿no? Sin cierta organización. ¿Cómo se organizó? ¿Cómo se organizó? En general, no, digamos, desde los sectores allegados al Estado, ¿no? Algunas milicias armadas, algunos elementos extremistas, algunos partidos afines y sobre todo grupos paramilitares y el ejército, ¿no? Los grupos paramilitares y el ejército fueron los que organizaron eso sin necesidad de que hubiera un plan determinado del genocidio que estuviera armado durante 4 años. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Sí. Dale. Silvia, no, quería preguntarte por qué, bueno, más allá de el proceso que fue el momento del genocidio, y de las responsabilidades internas que hay, bueno, vos decías del Estado, del Ejército, de los grupos paramilitares, también hay acusaciones fuertes contra otros actores, como el caso de Francia. Sí, totalmente, totalmente. Mira, cuando pasan estas cosas, ¿no? En un mundo, digamos, hoy ni hablar en un mundo interconectado, ¿no? Pero esto en general se da en el orden internacional. Si no hay ciertos cómplices internacionales, esto no pasa, ¿no? Tenés como varios cómplices. Por el lado de los genocidas, ¿no? Tenés la complicidad, la responsabilidad y bueno, por eso, la complicidad de Francia, ¿no? Que fue la que, durante los 4 años previos al genocidio, 4 años en los que probablemente se podría haber evitado el genocidio, durante esos 4 años Francia vendió armas a los que después van a hacer el genocidio, ¿no? Vendió armas, facilitó los créditos, ayudó al entrenamiento de las milicias armadas, colaboró con personal, firmó convenios de cooperación militar, ¿no? Y desde el Consejo de Seguridad de la ONU desinformó, evitó el tratamiento del tema, tergiversó la cuestión, ¿no? Y favoreció la inacción del Consejo de Seguridad. Por un lado eso, por el lado del Frente Patriótico Ruandés, el gran culpable es Uganda, que hizo lo mismo que Francia para este grupo armado que invadió Ruanda en 1990. Y uno dice, bueno, pero no se puede comparar Uganda con Francia. Bueno, en términos así generales no, pero no hay que olvidar que atrás de Uganda estaba Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, la provisión de machetes, digamos, hacia el lado de Ruanda, se hizo directamente vía créditos y vía potencias extranjeras. Y la provisión de armas para el grupo rebelde también. Entonces, nada, es algo que hay que en general hay que pensar, ¿no? Y no hay que olvidar, y esto me gustaría decirlo, que el genocidio, digamos, bueno, la muerte del presidente se produce el 6 de abril y el genocidio empieza el 7, ¿no? Recién el Consejo de Seguridad se va a reunir por primera vez a fin de abril. O sea, con el ratio que decíamos antes, con la cantidad de muertos que vos tenías antes, si vos dejás pasar 4 semanas, ¿no? Ahí tenés 250.000 muertos, que fue lo que más o menos pasó, ¿no? Y a mí me gustaría decir que en ese momento Argentina estaba en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y fue uno de los estados que más presionó, sobre todo a la delegación china, que no se quería sentar a tratar esta cuestión. Fue uno de los países que más presionó para que el Consejo de Seguridad se reuniera y asumiera que lo que estaba pasando en Ruanda eran actos de genocidio, ¿no? Fue Argentina, República Checa, Nueva Zelanda y España.
que no sé si se hubiera reunido el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, mirá de lo que estamos hablando, qué poco importó todo lo que estaba pasando allí. No se olviden también que paralelamente a esto estaba el conflicto de la ex Yugoslavia, Claro. había pasado el conflicto somalí, Claro. entonces interesaban más otros escenarios, ¿no? Y se veía un poco como una cuestión interna, ¿no? Como algunos planteaban, es un problema interno de Ruanda. Claro, lo que pasa es que, a ver, es un problema interno de Ruanda hasta que vos no tenés gravísimas violaciones Sí, a los sí. derechos humanos. Digamos, cuando vos tenés semejante cantidad de muertos, ¿no? Y aparte lo ves casi en directo por televisión, deja de ser un conflicto interno del Estado para pasar a ser una cuestión de la que la comunidad internacional debería ocuparse. Entonces, imagínate que, no sé, 600 muertos en Libia en el año 2011 ameritaron la intervención de las Naciones Unidas a partir de la OTAN, ¿no? Y esto que pasó en Ruanda no ameritó ni siquiera una resolución del Consejo de Seguridad hasta casi un mes después. Entonces, en realidad eso suele pasar siempre con todos los conflictos armados. Cuando a la comunidad internacional le interesa, digamos, acciona, y cuando no le interesa, no. Tampoco podemos hacer el paralelo con hoy en día, porque viste que las Naciones Unidas perdieron mucho terreno en los últimos 15 años. Uf. Es decir, Uf. viste, ya Hablábamos, muchísimo. en el inicio del programa hablábamos de eso justamente. Es más, Silvia, yo creo que hoy hay que replantearse, obviamente que ellos no se lo van a replantear porque viven con unos sueldos bastante abundantes y tienen que justificar la burocracia, pero a veces uno se replantea para qué corno sigue existiendo la ONU, digo, porque la ONU, justamente la ONU no orina agua bendita y tienen la cola bastante sucia, sobre todo después de lo que pasó con el tema de las inspecciones. En el tema, cuando mandaron las inspecciones a Medio Oriente. A Medio Oriente. Sí, el país de Saddam Israel y Hussein. Palestina. Ah, Irak. Sí, sí, sí. A Irak. Sí. No, A y, Irak, y a también Irak. con las acusaciones Irak. en contra de cascos azules. de cascos Digo, azules, las niñas madres en Haití. y Sí, las violaciones a los derechos humanos por las tropas de la ONU en República Centroafricana y en el Congo, Claro. ¿no? La falta de acción en la cuestión de Siria, en la cuestión de Medio Oriente, Tal ¿no? cual. Es decir, no, ni hablar. Vos sabés que yo creo que nosotros estamos en el actual orden internacional, tenés una crisis general del multilateralismo, ¿no? Fíjate que en general todas las organizaciones internacionales, la ONU en primer lugar, y probablemente sea la más evidente, han perdido terreno y los estados se arreglan solos sin pasar por los organismos internacionales. No le pasa solamente a la ONU. Mirá la Organización Mundial de la Salud, la creamos hace casi por 100 favor. años, y la primera pandemia que tuvimos no supimos qué hacer y las informaciones contradictorias llevaron al mundo hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo hasta podríamos decir de la OTAN, ¿no? Mirá el papel desdibujado que tiene la OTAN en Ucrania, ¿no? Sin ser yo especialista en esto, Sí. pero te das cuenta cómo ha retrocedido también. Entonces, la ONU, digamos, prácticamente está pintada y dibujada, ¿no? Respecto de esto. Sí. Sí. Qué sé yo, pero no era lo mismo en 1994. Por eso cargo claro, las tintas. era una Por eso cargo las tintas. sí. ¿no? Era una ONU que tenía otra presencia. Tenía otra presencia, tenía otro presupuesto, ¿no? Sí. Tenía, más allá de todo lo que podemos decir, tenía disponibilidad militar mucho más que lo que tiene ahora, ¿no? Y tenía un rol que quería cumplir, que era más o menos, digamos, el de reemplazar a Estados Unidos como policía mundial, ¿no? O sea, después que se cae el comunismo, las Naciones Unidas parecía que fue como la década de oro de Naciones Unidas, porque todo había que resolverlo a través del organismo internacional. Bueno, ¿sabes qué? Ruanda fue un antes y un después para la ONU, ¿no? Después de esto. Es decir, cambiaron las misiones de paz, cambió la forma del envío. Bueno, surgieron los tribunales internacionales, ¿no? También, que no los teníamos. Fue el puntapié también para que terminara de delinearse el Estatuto de Roma, que finalmente se firmó en 1998, 4 años más tarde. También eso es discutible, ¿no? Si una justicia internacional armada, ¿de qué forma, no? ¿Con qué códigos? ¿No? ¿De qué manera vamos a juzgar a un Estado que tiene otras costumbres, que prácticamente no conocemos, ¿no? En fin, dejó como mucha tela para cortar, saliendo del horror de los muertos y de la manera en que morían.
dejó muchas cosas para reflexionar el genocidio de Ruanda, ¿no? Silvia, también, bueno, tiene un impacto, bueno, ¿cómo se da esa reconstrucción de Ruanda como sociedad después? Yo quisiera agregar, si me permitís, Sí, Marcelo. si Sí, por favor. después de 30 años los principios de memoria, justicia y reconciliación se dieron en Ruanda 30 años después. Sí. Bueno, se dio, te engancho las dos preguntas, Sí. ¿no? Ujú. Se dio en forma amañada. Estoy buscando la palabra exacta para poder explicarlo en pocos segundos sin dar una clase, ¿no? Bien. Es decir, se da en forma amañada porque vos pensás que desde 1994 el presidente de Ruanda es el mismo. Mm. Oh. Es quien, entre comillas, ¿no? Supuestamente, porque esto frena el genocidio. Entonces, quien frena el genocidio está en el poder desde 1994. Él construyó una versión de la historia de África y una versión del genocidio, que es la única que se puede contar en Ruanda y la única que se puede enseñar en Ruanda. Por ejemplo, si estuviéramos dando esta charla en Ruanda, no podríamos decir la palabra genocidio sin agregarle al lado de los tutsis, ¿no? Porque el presidente es tutsi. Y esto es una injusticia atroz, porque a los 850.000 muertos son abrumadoramente tutsis, pero de allí tenés por lo menos 100.000 que son hutus moderados, que eran opositores al presidente y murieron igual, y mínimamente unos 200.000, 250.000 más que fueron liquidados por las tropas de Paul Kagame. Entonces, hicieron un proceso de memoria amañado, Claro. con una versión de la historia que deja a la mayor parte de la población ruandesa fuera, y tiene una política restrictiva que impide hablar de lo que pasó, ¿no? Es decir, no Una se puede- verdad a medias, una verdad parcial. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto esas prácticas, en este caso, no las prácticas de memoria, ¿no? Memoria, verdad, justicia es lo que vos necesitás para poder superar, ¿no?, todas estas cuestiones y poder salir adelante. El tema es que cuando vos acá dejás afuera al 80% de la población, al 70% de la población, y seguís gobernando con la culpa colectiva, que no sé hasta dónde es así, no sé si eso construye la reconciliación, ¿no? Yo, en lo personal, estuve en Ruanda hace unos años, y yo he visto el Frente Patriótico Ruandés, que serían las Fuerzas Armadas de Ruanda en este momento, las he visto en la calle con arma de guerra, ¿no? Ruanda es un estado que ha hecho asesinatos políticos los últimos 30 años, no solo adentro de Ruanda, en el exterior, en el Congo, en Sudáfrica, en Europa, sin que nadie dijera nada, ¿no? Entonces, digamos, más allá de que vos tenés un memorial del genocidio que te pone la piel de gallina, imagínate que yo es lo primero que fui a ver, ¿no? Caminas el memorial y decís, acá falta una parte, ¿no? Bien, Y te das bien. cuenta que hay una facción enorme de la población que está excluida de eso, ¿no? Así que, y a mí lo otro que me da miedo, o sea, que me ponen, ¿no? Kagame va a estar que es el presidente de Ruanda, va a estar en el poder hasta el año 2034, así que nos quedan 10 años más, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando él se vaya? Porque cuando vos vas a Ruanda, si bien ellos te dicen no hay más hutus ni tutsis, son ruandeses, desde el que te atiende en el aeropuerto hasta el último eslabón de la burocracia, son todos tutsis, ¿no? Entonces, Bien, bien. no lo sé, te pongo un signo de interrogación, Sí, no estoy diciendo que vaya a volver a pasar, o sea, No, alerta. pero no hay una reconciliación real, ni una verdad completa. Y además no una cierta protección, digo, porque no hay una intervención de las potencias o de la comunidad internacional, no se visibiliza esto. No solo eso, sino que esa complicidad de la que nosotros hablábamos hace 30 años, ahora tenés otra complicidad, o sea, de otros actores que permiten que el presidente de Ruanda haga, por ejemplo, el tema de los asesinatos políticos que te estaba contando anteriormente, y te digo que el presidente de Ruanda va a cualquier lado y lo reciben como si fuera
digamos, el premio Nobel de la Paz. Bueno, no, está mal dicho este ejemplo, ¿viste? Porque no es, la verdad que los últimos premios Nobel de la Paz que han sido políticos, claro, no hemos tenido mucha suerte, ¿no? Pero lo reciben como el salvador de la humanidad. Precisamente porque él utiliza y maneja el crédito del genocidio, ¿no? Si vos haces los ¿cómo se dice esto? Los links internacionales que tiene Kagame, te pasás por Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, ¿no? Fíjense cómo vota Ruanda en Naciones Unidas cada vez que, en la Asamblea General, no en el Consejo, ¿no? Se hablan de ciertos temas internacionales y si vos te fijas, ahí te das cuenta quiénes son los que ponen este manto, ¿no? sobre lo que está pasando en Ruanda. Que bueno, que no borra lo que pasó, ¿no? Porque la verdad que en Ruanda encontrar desde el punto de vista estatal inocentes es una tarea casi imposible. Como dirían mis abuelas, una aguja en un pajar, ¿no? Ahora, bueno, un tema que no hay que olvidar tampoco. No, sin duda. Para ir cerrando y apelo a tu poder de síntesis, porque me quedan las dos... Que no tengo. No, sí, bien. Sobre todo para un historiador, yo te entiendo. Es muy difícil sintetizar estos temas, No, además. por supuesto, y más siendo historiador, ¿viste? Porque a los historiadores nos gusta hablar, nos gusta hablar. Totalmente. De esa manera conquisté a mi novia. Que no lo dudo, Bueno, Silvia, pero las dos últimas finales, ¿no? Digo, ¿qué opinás de este proyecto hermosamente craneado por Rishi Sunak? Esto, la ley Ruanda, digo, de deportar inmigrantes ilegales a Ruanda. ¿Es un paraíso a la vida o un paraíso a la muerte, deportarlos a Ruanda? No, es un paraíso a la muerte y te muestra lo que estábamos diciendo recién, ¿no? La alianza entre el Reino Unido y Ruanda. A ver, el Reino Unido se lo saca de encima, ¿no? Que lo que quiere es sacárselo de encima y tener un lugar donde llevarlos. Por supuesto. Y Paul Kagame tiene, digamos, el cartel internacional de que recibe refugiados, cuando en realidad, digamos, el sistema represivo de Ruanda va a hacer que no puedan ni siquiera respirar, ¿no? Entonces es mutuo beneficio para ellos y es un desastre para los refugiados. Esa es la cuestión. Pero a ellos dos les sirve. Y por último, digo, porque tiene que ver con la política internacional, digo, ¿cómo viste esta incursión policial de Ecuador en la embajada mexicana? Digo, porque ¿sabés lo que me da miedo? Me da miedo de que si esto sienta precedente, se empiece a naturalizar. Y un mundo debe vivir con reglas y con leyes, ¿no es así? Digo, ¿se retomará la legalidad internacional? ¿Ha habido algún antecedente en la historia del mundo esto de entrar por la fuerza en la embajada de un país extranjero? Mira, yo opino lo mismo que vos y tengo la misma sensación. Espero que no se generalice y espero que no, realmente, ¿no? El gran tema del derecho internacional es que de una u otra forma no es punible, ¿no? Es decir, ¿cómo haces para castigar? Entonces, digamos, funciona si la voluntad de los actores quiere que así funcione. A mí la verdad me sorprendió, ¿no? Yo la semana pasada cuando vi que habían hecho eso me sorprendió. Espero que no pase. Vos sabés que no pasó ni siquiera en casos mucho más graves, ¿no? Donde hubo... Claro. El caso de Assange, no sé, pienso en mi cabeza, ¿no? Bueno, hay una buena noticia. Un atropello. Hay una buena noticia sobre el tema de Julian Assange, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque parece ser que Biden retiraría los cargos. Y esto le permitiría a Assange salir en libertad. Bueno, si fuera así, sabés que yo no estaba al tanto de eso. Así que si fuera así, sería una especie de empezar una negociación para terminar de resolver una cuestión que está trabada. Sí. Ahora, fíjate que se puede resolver, digamos, dentro del marco de legalidad internacional. Claro. Esto es un atropello y es gravísimo, ¿no? Gravísimo, porque si sienta un precedente, tiramos atrás, digamos, 80 años de derecho internacional, para no decir así, la Convención de Viena, ¿no? Y entonces, ¿qué garantías tenemos? Las mínimas garantías, ¿no? Para los representantes de los estados en el exterior. Es muy grave, realmente. Es muy grave. Y espero que no se repita. Cuando vemos que el ser humano con poder pisotea y pasa por encima la ley, cuando vos ya atravesás la línea, generalmente cuando uno atraviesa la línea no hay retorno, ¿no? Porque ya te animaste a cruzar la línea. Y ¿sabés lo que me da miedo? Como le decía hoy a Melissa,
de volver al pensamiento de Hobbes. El hombre es lobo del hombre. Volver a un estado de naturaleza. Digo, retrocederíamos 500.000 años en la historia de la humanidad. Es tremendo lo que se está viendo, ¿no? Sí, eso, yo espero que no crucemos esa línea, porque cuando vos decís, como vos decís, si la cruzamos hay que hacer todo el sistema internacional de vuelta, es decir, el sistema legal internacional de vuelta y encontrar un nuevo pacto que nos permita seguir viviendo con ciertas reglas, ¿no? Y la verdad es que hacia donde está yendo el mundo no pareciera ser ese el camino. Yo creo que, digamos, con todo lo que le podemos decir a las Naciones Unidas, ¿no? Yo soy la primer crítica de Naciones Unidas, lo que más se rescata, ¿no?, es todo el corpus internacional que surge a partir, digamos, de la creación de las Naciones Unidas, ¿no? Que no es que no existieran antes, porque venía desarrollándose los 50 años anteriores, pero toma cuerpo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Si tenemos que volver a esa barbarie para tratar de llegar a un nuevo pacto internacional donde nos pongamos de acuerdo cuáles van a ser las reglas, estamos muertos, digamos, ¿no? Como civilización estamos muertos. Bueno, no tenemos nada que envidiarle periodísticamente a Carolina Moroso cuando te invitan a TN Internacional, ¿no? ¿Estamos a la misma altura, digo? Pero ni hablar, a mí me encanta hablar con ustedes. Vos citame los sábados a las 8 de la mañana y yo no tengo ningún problema. Bueno, Silvia, la próxima quiero que hablemos del conflicto en Congo y también la intervención de Ruanda. Que precisamente el conflicto del Congo viene de hace 30 años, ¿no? Y proviene del genocidio de Ruanda, así que cuando quieran la seguimos, chicos. Un placer hablar con ustedes. La película Diamante Negro, ¿no? La de ay, Dios, la de DiCaprio. Diamante de sangre. Diamante de sangre. Diamante de sangre. Está linda, sí, que nunca te dice dónde estás y no sabes si estás en el Congo o en Sierra Leona, pero la realidad es la misma. Muy parecida. Silvia, un gusto como siempre. Gracias, escucharte. Un placer a ustedes, beso chicos, grande. que estén muy bien. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno. Ya nos están esperando en Lima. ¡Upa! Así que en Lima, Perú. Así que nos vamos rapidito a la música ruandesa para recordar 30 años de este terrible genocidio. En 100 días que hay un documental argentino. 100 días que no cambiaron al mundo. Y para cerrar esta charla con Silvia Perazo, hay que nombrarla en el cierre de la entrevista, esta charla que hemos tenido con esta docente especializada en historia de África. Clarice Karasira, Sangwa Ruanda. Dusozi twiza dutatamariza asamuru kundo n'urugwiro tugeze twawe dutemba amahoro mu binyabura birangaza nerure ndirimbe rwacu rw'imirimba mutima w'Afrika y'ubwiza we usangwa mfura buhekeye sindwa risugira Rwanda we sangwa sangwa Rwanda we sangwa sangwa rwiza we sagamba n'amahoro cyane Imana we sangwa sangwa Rwanda we sangwa sangwa rwiza we sagamba n'amahoro cyane Imana we inambwe n'iterambere ryawe ihamye ibanga uhorana abagusanga ubakira cyane abagutuye batenga amahembe bakumbuze se n'igitaramo cy'iwacu bamucoga ko wizihira bose ubwire se ibirunga
Vuelta por el universo. Mañana de sábado en Vorterix Mar del Plata. Check-in 8 a.m. Check-out 10 a.m. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa en la Tierra. Vorterix 104.5 FM. La ciudad ahora está feliz. Una buena noticia, los 99 monos vuelven a tocar en Vorterix el sábado 20 de abril. Los ex Dios los cría se vienen con un concierto que será épico y vibrante. Conseguí tus entradas en articket.com.ar. 99 monos.